Bueno, el estado actual del fútbol vive el momento más incierto y dinámico en su historia. Y antes de presentar a nuestro próximo invitado, Diego, vamos con la pregunta. Bueno, vamos con la pregunta. A pesar de la cancelación de la Ligue 1, Lyon y PSG, en teoría seguirían con su participación en Liga de Campeones. ¿Es el ejemplo a seguir de las otras 4 grandes ligas de Europa? Pues los leemos. Vamos a continuación con nuestro invitado. Bueno, muy bien, como ya les mencionaba, para profundizar un poco más sobre el estado actual del fútbol europeo, es un gusto saludar a un amigo de la casa, Fernando Palomo de ESPN. Fer, ¿cómo te va? Muy bien, gusto saludarles, espero que todos estén bien. Oye, ¿qué te han tenido ocupado en estos días, Fer? Un montón, ver partidos viejos, ver competencias atléticas viejas, ver ordenar un poco las cosas, enterarme que tengo demasiadas cosas que no tendría que tener y que ya tengo que despojarme un poco de la nostalgia y tirarlas a la basura. Y trabajo, porque noticias no han faltado. No han faltado ni allá ni acá. A ver, ¿cuál crees que sea el mayor riesgo en estos momentos, Fernando? ¿El riesgo de reactivar las ligas o el riesgo de cancelar las ligas? Yo creo que el mayor de los riesgos es no atender el avance del virus o el alcance del mismo y apresurarse a comenzar una competencia que no tiene ninguna importancia dentro del gran esquema en el que, o dentro de del gran panorama de ninguna de las sociedades de las que podemos estar hablando. El riesgo de volver cuando todavía las condiciones de salud no son las ideales para volver ni le revisten confianza suficiente a los jugadores, es grandísimo, es gigantesco. Terminar las temporadas o no, es cierto que reviste también un impacto económico grande, más aún del que ya están sufriendo los equipos en las grandes ligas europeas, pero es corregible. Lo otro no, lo otro sí ya involucra la vida. Fernando, te saluda Diego Galvez y preguntaba en torno a 2 fechas que, si bien es cierto, no han sido oficializadas ni por la UEFA misma ni por la Bundesliga como tal, pues son fechas, ¿no? Ya nos dan un tema más de qué hablar. Hablabas de apresurar, Bundesliga decretaba fechas para un hipotético arranque o otra vez partir con la liga desde donde se quedó, y en el caso de UEFA nos enterábamos acá que Sky Sports llegaba a poner en su parrilla de programación los partidos de la Champions League para agosto. ¿Qué tan grave puede ser esto, no? Bueno, creo que lo primero, Diego, lo de UEFA tiene que ver, me parece, con una apertura hacia una hoja de ruta, que los equipos sepan cuándo podrían volver. Las condiciones son de nuevo ideales para poder regresar, y se ha logrado encontrar un protocolo que le dé certeza a los jugadores que ninguno de ellos ni sus cuerpos técnicos y grupos de trabajo se verán afectados para disputar estos partidos. Creería, la tercera vez que UEFA establece una hoja de ruta y una línea de tiempo en la cual pueda terminar la competencia. Lo de la Bundesliga pasa por también igualmente establecer un proceso desde el cual se abre no solamente la industria del fútbol, sino otras industrias a un proceso de mediana normalización, porque la que conocíamos antes del impacto del virus no la vamos a encontrar de acá a no sabemos cuántos años, pero seguro en los próximos meses no. Y tiene que ver con la realidad del impacto del coronavirus en Alemania y cómo el sistema de salud ha logrado mitigar la crisis sanitaria. A partir de todo esto encuentran que existen protocolos a seguir que pueden beneficiar o que pueden servir al fútbol para regresar a la actividad, pero tiene que ver con lo que Alemania ha hecho, y es un ejemplo poco imitable, por mucho que sea deseable, es poco imitable porque las condiciones con las que Alemania enfrentó la crisis son distintas a las que han sido utilizadas o planteadas o llevadas a cabo en otros países de Europa. Fernando, buenas noches. Bueno, sé que por lo menos has estado narrando, ¿no? Narrando todo lo que hace tu familia, y eso te ha tenido de alguna manera entretenido. Oye, hablábamos quizás al comienzo de esta crisis de que las reglas del fútbol en lo financiero iban a cambiar y que posiblemente la distancia entre los grandes equipos con mucho capital
se iba a estrechar un poco con aquellos que no tienen presupuestos tan altos. Pero de repente vemos que ya se están hablando de transferencia y vuelven esos valores extremos. ¿Qué crees que va a pasar con todo esto? ¿Va a haber algún problema económico para los equipos a mediano plazo? ¿O cambian las reglas o será que no pasa nada? Hernán, qué gusto saludarte. Bueno, lo de relatar la actividad de la casa, yo creo que ya paró porque ya en la casa me empiezan a tirar cosas y le empiezo a hacer todo lo que se mueve y todo lo que hacen en cada una de sus actividades. Ayer hablaba con un director de fútbol, el de Monchi, el director del Sevilla, y hablábamos justamente sobre esta pregunta que me haces, cómo va a actuar el mercado una vez y se abra y si estas cifras que se mencionan en realidad son factibles. La realidad es que nadie ve que el fútbol pueda, en este momento, cuando se reducen cuotas salariales en todos los equipos, independientemente de su tamaño, e incluso hasta los más grandes lo hacen, cuando está viendo que los planteles de empleados de los clubes han sufrido muchísimo para poder mantener de alguna manera recibiendo parte de su salario, cuando tomás en cuenta que el 25% de los ingresos de los clubes, porque eso es lo que en la cuota de ingresos ocupa, o es la cuota de ingresos que ocupa la explotación de los escenarios deportivos en el día del partido, o todo aquello que se pueda realizar alrededor de un estadio, aún y cuando juegue, eso no lo van a poder recibir los clubes porque los estadios se van a mantener cerrados. Hablan incluso hasta principios del 2021 en algunos países en Europa. Y cuando tomás en cuenta que todo eso se ha reducido, es increíble que se esté hablando de fichajes del mismo nivel, al menos el monto de su transferencia, de lo que se hablaba previo al virus. De todo eso, te digo, con Monchi lo conversaba, él me dice que no, que no habrá equipo que pueda llegar a una cantidad así o pretender recuperar cantidades invertidas antes. Un fichaje de 100 millones de euros previo al coronavirus no podrá realizarse en la misma cantidad y que el valor del jugador se va a reducir. Yo lo que creo es lo que me han dicho algunos directores deportivos también, ya off the record, que los planteles se van a armar casi por obligación ahora con muchos jugadores provenientes de las canteras, que ahora los equipos sí van a tener que llenar muchos espacios con jugadores de las inferiores, y si existe cambios de camiseta será por la vía del trueque, a donde los valores se tratarán de construir en función de una realidad del mercado actual. Jugadores como deben salir por 100 millones, por mucho que jugador que va a un paquete de jugadores que sume esa cantidad cantera, y que me parece será la realidad del mercado. Oye, Fernando, como tú ya mencionas, el modelo de negocio va a cambiar a corto plazo. No sabemos si a largo plazo se retoma lo que veíamos en el pasado, pero a corto o mediano plazo el modelo de negocio va a cambiar sin duda. Dicho eso, no sé si lo tocaste con tus conversaciones con los diferentes directores de los equipos en Europa, específicamente en España, si será el momento entonces, ya que se platica sobre estos trueques en lugar de fichajes, de compra de derechos de jugadores, etcétera, ¿será el momento también de contemplar un techo salarial? Pues yo creo que será en algún momento uno de los puntos que sobre la mesa la Asociación Europea de Clubes tenga que plantear. Es algo de lo que el fair play financiero ha tratado de instalar con distintas modificaciones en el proceso de su mejor implementación, pero creo que es una realidad ineludible. Hay equipos que lo plantean, sí, no lo hacen público, pero sí los implementan, estos topes salariales, o al menos como políticas tratan de no superar una cierta cuota en salarios, pero será el camino, una regulación financiera que obviamente obligue a los equipos a ser responsables con su inversión y que aquello que entra no sea menos de aquello que sale, que no gasten más de lo que pueden gastar. Hola Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Manuel Salazar, un gusto saber de ti.
Yo quisiera preguntarte tu punto de vista muy personal. Yo entiendo que para ti lo principal, y ya nos mencionabas lo principal, y para todos lo principal es el tema de salud, ¿no? Y esto sobrepasa cualquier otra disposición. Pero suponiendo que cada una de las ligas determina que los torneos son cancelados, ¿cuál para ti, tu punto de vista muy personal, me encantaría saber cuál para ti sería la mejor decisión, si debería de ser esto unánime o cada una de las ligas debería de considerar un campeón, los clasificados a Champions? ¿Cuáles son aquellos puntos a destacar? Porque, por ejemplo, para el tema de Holanda es un tema bastante crítico el determinar un campeón. ¿Cuál es tu punto de vista y cuáles son esos puntos a resaltar? Manuel, un gusto, y no creo que exista una única manera de tratar este tema porque cada uno va en un contexto totalmente particular al formato de competencia mismo. Por ejemplo, Bélgica no conoce campeón porque la temporada se termina antes que se llegue a esa parte del formato de competencia a donde se definía el campeón. Por lo mismo, voy a traer esto al ejemplo de El Salvador. No me pareció en ningún momento que Once Deportivo tendría que haber sido decretado campeón cuando la instancia en la que el torneo se suspende es muy alejada a aquella en la que se define el campeonato. Esto creo que queda como ejemplo más claro. Se suspendió antes de llegar a la instancia de postemporada, si quiere. En Europa pasa lo mismo y dependería cada una de las ligas, entendiendo que es una situación extraordinaria e inédita y por lo cual existe o tendría que recurrir a una solución extraordinaria, pero por lo mismo también desconocida y sin precedentes. Hay ligas que son más fáciles de decir, bueno, el camino ya estaba trazado para que en Inglaterra, por ejemplo, el Liverpool se quede con el campeonato. Pero lo más preocupante de todo es que hay ligas que se suspenden, el caso de Holanda, porque su estado, el estado holandés, ha dicho que no permitirán actividades deportivas o reuniones más allá de 50 personas de acá hasta el 1 de septiembre, lo que les hace imposible pensar que el fútbol regrese. Ahora, si la UEFA decide que regresen las competencias europeas, ahí donde ya no hay equipo holandés, pero por ejemplo, decisión tomada en Francia obligaría ante la misma determinación del Estado francés al Paris Saint-Germain a jugar en otro lado que no sea el territorio francés. Acá me parece donde llega una mayor complejidad. Cuando las ligas se van en distintos momentos cancelando y cerrando puertas, quedando abiertas puertas para otras ligas como España, por ejemplo, y existiendo una puerta grande por su escenario, como es la Champions sin definición. El dolor de cabeza creo que va a ser mayor porque podríamos el escenario que se cancelen todas las competencias y la UEFA pretende seguir adelante, Champions y la Europa League, algo que ya me parecería incongruente, revestiría la obligación de una decisión extraordinaria como cancelar o considerar desierta la competencia de la Champions. Hola Fer, te saluda Camila, qué gusto tenerte con nosotros. Fer, yo te quería preguntar algo muy similar a lo que le respondías a Manuel, y es el hecho de qué necesita la UEFA para cancelar Champions, porque al parecer van poniendo fechas, o qué necesitarían hacer para no sacrificar otra temporada, de sacrificar esta, si es que equipos de las distintas ligas, pues por ejemplo Francia, ya lo decíamos, Holanda, de repente puede salir el calcio diciendo que no tienen campeón o que no se puede jugar en su país. ¿Cómo harían para la logística de tener a todos estos equipos participando si es que se lleva a cabo? ¿O qué podrían hacer para no sacrificar la liga siguiente de campeones? ¿Qué tal, Camila? Un gustazo. La verdad es que en algún momento cuando UEFA empezó a trazar estos mapas y empezó a plantear en el calendario fechas posibles para la finalización de la Champions League y consideró que era factible disputarla a finales del mes de junio, después la modificó y pensó que era julio, pasado el tiempo, ahora hablan del 29 de agosto. Habrá un momento donde ya ese pulmón que le permite el calendario se terminará por aplastar y no habrá espacio en el calendario mismo para permitirle pensar que se puede desarrollar una temporada 2020-2021 con suficiente tiempo, reconociendo que la Eurocopa del 2020 se va a realizar en junio. Entonces llegan de nuevo a un cuello de botella donde el calendario termina siendo el principal
no quiero decir enemigo, porque hay un enemigo mayor que es el virus, ¿no? Pero sí un contrincante difícil, un obstáculo complicado de sortear en el camino. Lo mismo ha pasado con otras competencias, ¿no? Se ha creído que se actuó con tiempo, pero claro, el avance de la pandemia es tal que se está consumiendo en el mismo momento espacio de un calendario que se creía actuaba a favor de todas las decisiones anteriormente tomadas. Esto es viéndolo desde el escenario obviamente más pesimista. El fútbol, si vuelve, yo lo veo cada vez con menos optimismo. Si vuelve, obligará a que la temporada actual se empalme directamente con la siguiente, con la 2020-2021, o la siguiente se vea obligada a reducirse, o se cambien ya formatos de competencia de los torneos europeos porque no habrá espacio suficiente. El calendario termina siendo un obstáculo gigantesco con el paso de los días. Fernando, yo quiero quizá cambiar un poquito de contexto. Hemos visto recientemente cómo ha crecido en popularidad y en atracción la industria del deporte electrónico y cómo ciertamente ha venido a cobrar un protagonismo que quizá en regiones como la nuestra no se le daba años antes o sí, décadas antes, ¿no? Es algo que tiene mucho tiempo de estar en otras regiones. Pero ¿cómo ves esta industria? Porque evidentemente el Kun Agüero hace streaming todos los días, hay una copa que realizó la Premier League, el en vivo de Ibai con los jugadores de la Primera División de España. Es un modelo que ha sido exitoso, que recauda fondos y que mantiene aquella necesidad de competencia del ser humano de alguna manera vigente. ¿Cómo crees que esto cobre algún tipo de protagonismo si no es ahora cuando regrese el deporte tradicional? Ahora ocupa un espacio de entretenimiento que evidentemente ha quedado abierto por la ausencia de deporte en vivo. No creo incluso que sea un deporte, por mucho que también sea pequeña parte de esta industria y quizás esté hablando en contra de lo que conviene. En realidad no es un deporte, es un entretenimiento, pero no tendría que considerarse como tal. Es divertido porque encontrás protagonistas de aquello que sí querés ver, que sí es deporte por la exigencia física de lo mismo, actuando como en roles relevantes. El Kun Agüero jugando con el Kun Agüero, por ejemplo, o teniendo que dirigir al Manchester City. Me ha tocado narrar partidos de esos. El otro día narré uno del Kun, justamente sacando el Kun a compañeros de equipo, ¿no? Haciendo modificaciones en el City, uno pensando, bueno, ¿qué pensará David Silva cuando se entere que lo ha sacado del partido que estaba jugando? Bueno, pero es sustituto de entretenimiento. Luego de esto, creo que sí hay un espacio porque existe un mercado que se ve atraído por las competencias y que evidentemente creo que cada club, cada liga, cada entorno futbolístico tendría que reconocer que ahí hay un rubro que atender, que existe una oportunidad grande de ocupar un espacio en el cual se pueden ver beneficiadas las marcas que los acompañan regularmente como sponsors de camiseta y que pueden decirle, bueno, además de los domingos tener tu marca en la camiseta, también la vas a tener los lunes por la noche cuando se juegue el torneo FIFA, ¿no? Online, y lo estén viendo quizás tanta gente o más como ven los partidos de fútbol. Oye, Fer, hagamos otro giro en la conversación, ya que hace unos días CONCACAF adelantó que estaría implementando unos cambios en la estructura, no en el formato de la clasificación hacia el próximo Mundial de Qatar 2022, pero muy al estilo de CONCACAF, todo lo dejó a medias, ya que no pues aterrizó de cuáles serían esos cambios. ¿Qué has logrado tú escuchar sobre estos posibles cambios al formato de clasificación al Mundial? Bueno, lo mismo, hablando con el secretario general de CONCACAF y con personas que están alrededor de la conformación del núcleo o el estudio de formatos posibles para poder clasificar a las selecciones al Mundial. El problema es el mismo que le comentaba Camila, termina siendo también un obstáculo grande para UEFA, es el calendario. Hay de acá al final de este año 7 fechas disponibles todavía en el calendario, 7 fechas FIFA. La de septiembre está en duda y lo mismo la de octubre y noviembre, al punto que no se sabe si habrá fútbol de selecciones en lo que queda del 2020. Pasando al 2021 hay 5 fechas disponibles que no serían suficientes para poder llevar adelante un torneo hexagonal que clasifique a los equipos al Mundial de Qatar. Y nos dijimos también en el principio, bueno, una de las grandes ventajas es que Qatar
tendrá su mundial en el 2022 sobre finales del año. Sí. Pero hay partes en el calendario que, por triviales que parezcan, se tienen que respetar en sus tiempos. ¿Y a qué voy? El sorteo del mundial es en abril del 2022. Ahí se conoce el camino que siguen los equipos a la Copa del Mundo. Es el mismo tiempo que existe y existió antes entre los sorteos de diciembre del mundial previo, del año previo a un mundial, y el mes de junio. 7 meses de espacio para que los equipos conozcan su logística, para que las agencias de viaje vendan sus paquetes, para que los hoteles entiendan quiénes les van a llegar a visitar, para que los campos de entrenamiento sean designados, para que hagan el álbum y la figurita, ¿no? Eso es un espacio de tiempo con el que tiene que contractualmente contar FIFA para preparar todo eso del Mundial. Abril del 2022 es la fecha, digamos, límite, porque es el sorteo. Marzo serían los repechajes intercontinentales. No juegan ni en febrero, ni en enero, ni en diciembre. Son 3 meses sin fútbol de selecciones, sin espacio para llenar un formato de hexagonal. Tendrán que encontrar otra manera de clasificar a las elecciones. Un hexagonal ya es muy difícil de llevar a cabo bajo las condiciones en las que ahora se encuentran. Si en septiembre no se juega, bueno, quizás se pueda lograr meter una que otra fecha que cumpla con cubrir lo que no se jugó en septiembre. Pero si no se juega por el resto del año, un hexagonal como tal, y en la fecha disponible en el calendario FIFA, sería imposible de llevar a cabo. Claro, y en base a eso se maneja un posible escenario de hacer como un mini torneo, ¿no? Agarrar los primeros 8 en el ranking de CONCACAF, dividirlos en 2 grupos y vámonos. Para ti, ¿cuál sería la solución? Esto deshace un principio que CONCACAF y toda confederación, creo, debe mantener. Ya no es cuestión de que CONCACAF lo quiera hacer, me parece que debe mantenerlo, y Hernán podrá entender esto muchísimo más viniendo del lado del derecho. Es el principio de la competencia equilibrada, el equilibrio competitivo, que todas las selecciones miembros tengan la misma posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo, porque vos y yo podemos ver que hay selecciones que no tienen chance de ir al Mundial, no las vamos a mencionar, pero hay selecciones que no tienen chance, pero no nos corresponde a nosotros determinar si tienen posibilidades o no, eso corresponde verlo en la cancha, y el equilibrio competitivo debe ser un principio que debe ser siempre llevado al frente de la toma de decisiones del formato que elijan para la competencia. En CONCACAF hay 35 selecciones y las 35 tienen que tener en un momento, en el punto cero, el mismo o las mismas posibilidades de clasificación. Bueno, son tiempos desafiantes para nuestros dirigentes del fútbol, tanto a nivel doméstico como también a nivel de las confederaciones. Fer, te mandamos un fuertísimo abrazo a ti, a los peques, a toda la familia allá en el norte. Esperamos platicar contigo pronto porque esta telenovela se pone más exquisita con cada día que pasa. Fuerte abrazo, Fer, y gracias. A ustedes, y que me alegra que estén todos bien. Igualmente, ahí está Fernando Palomo de ESPN acompañándonos acá en La Polémica.